¿Estará la doctora Noemí Soriano Hernández ya conectada? Yo veo aquí conectada a Olimpia y ahí está la doctora Noemí. Sí. Ya te vi, gracias. Bien, pues si no tiene inconveniente, vamos comenzando. Con toda seguridad se van a incorporar más compañeros. Entonces, muy buenas tardes. Por iniciativa del secretario de Salud y en asociación con Querétaro es uno, el sector salud representado desde luego por nuestro señor secretario, como representatividad del gobernador y desde luego el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, y la iniciativa privada representado por la Comisión de Salud de Coparmex, en este caso con la participación del Hospital H+ y del Hospital Ángeles. Vamos a tener este primer intercambio de experiencias COVID-19, sector salud del estado de Querétaro. La idea es conocernos, reconocernos quienes estamos atendiendo esta patología, esta pandemia, e intercambiar experiencias en distintos temas, y con una primera disculpa porque va a ser una revisión muy panorámica, con presentaciones muy ejecutivas de 5 minutos, pero el grupo decidirá para la siguiente sesión, que será en 10 días o 15 días máximo, qué temas les gustaría que abordáramos con mayor profundidad. En ese sentido, muchas gracias por su presencia y le pediríamos a nuestro secretario, doctor Julio Ramírez, que nos dirigiera algunas palabras. Señor secretario. Sí, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente, gracias por preocuparse y ocuparse de las queretanas y los queretanos. El gobernador está enterado de esta reunión y una de las preocupaciones de esto es todo el personal de salud, que decirlo, estamos en una contingencia con el personal porque una tercera parte del total de casos ha sido infecciones o contagios del personal de salud. Estamos preocupados en el sentido de que tenemos que reforzar las medidas, en este caso hablando para todo el personal de salud, hacer nuevas estrategias, hacer nuevos reforzamientos en las capacitaciones, pero también ver su experiencia que han tenido en sus hospitales, que les ha ido bien, sé que les ha ido muy bien. Sé que están recibiendo pacientes positivos a COVID y que definitivamente esto nos vino a cambiar nuestro modo de vivir, nuestros protocolos que ya teníamos a lo mejor en algún momento dado establecidos en los hospitales, en centros de salud, en clínicas privadas, pues todo esto va a venir a cambiar con este contagio que tenemos del virus. Y la idea es de que sabemos que a nivel estatal se están haciendo bien las cosas, pero también sabemos que en sus hospitales se están haciendo bien. Y la idea es unificar criterios e ir de la mano. Al final de cuentas, todos somos uno, y que algunos de nosotros que trabajamos en sector salud también trabajamos en sector privado, y que pues aquí no hay ni colores, ni sabores, ni demás. Todos somos Querétaro y tenemos que sacar esto adelante, y que siempre las experiencias y la lluvia de ideas de gente que está en la primera línea de batalla, que son ustedes, directivos de los hospitales que tienen normativas muy estrictas, mucho más estrictas en este aspecto, en disciplina, en orden, en protocolos, pues que sacar ideas y unificar criterios. Yo de verdad les agradezco mucho esta reunión, y que no sea la primera ni la última. Creo que esto llegó para quedarse y que desde vía remota pues nos podemos estar compartiendo experiencias y opiniones. Tengan la seguridad de que estaremos todos juntos. La idea de hablarnos a distancia, bueno, pues así lo marcan los protocolos. Ya pronto nos juntaremos a lo mejor para saludarnos y ver cómo nos fue en esta pandemia al estado de Querétaro, y que seguir sumando y haciendo las cosas bien. Creo que el gremio médico aquí en Querétaro sí está unido, sí está comprometido, y que sacaremos esto adelante. Muchas gracias, señor secretario. Doctor Fraga, de manera muy breve, a nombre de la Comisión de Salud de Coparmex y de Querétaro es uno, algún mensaje breve.
Bueno, pues de parte de Coparmex, los empresarios están también bastante unidos al Estado. El secretario sabe la cercanía que está viendo por parte de nuestra presidenta Lorena Jiménez con el gobernador Francisco Domínguez y pues cerrando filas, ¿no? De la propia plataforma que estamos usando hoy ha sido cortesía de empresarios. Y pues nada, agradecer a todos y de verdad estimular a que sigamos cerrando filas. Creo que vamos haciendo un buen trabajo todos, sociedad, gobierno e iniciativa privada. Y pues esto es otra iniciativa más de las tantas de las que estoy siendo testigo todos los días para cuidar a nuestros médicos, para cuidar a nuestra sociedad y para pues salir adelante todos juntos, ¿no? Muchas gracias. Pues sin mayor preámbulo pasaríamos al primer punto. Con una disculpa, son presentaciones muy breves de 5 minutos. Les repito, el objetivo es tocar de manera panorámica los temas, que ya para la siguiente sesión le dedicaremos más tiempo a algún tópico en específico. Yo le pediría a la doctora Noemí Soriano Hernández, del Servicio de Epidemiología del Hospital H+, que nos platique cómo hemos evolucionado respecto a la definición operativa. Como preámbulo, pues al principio era muy sencillo el reconocer pacientes del extranjero que hayamos tenido algún viaje en los 14 días, pero esto evolucionó a la fase 1, a la fase 3, de una manera muy dinámica, e implementar una definición y que uno conozca y la identifique y sobre ello se tomen las decisiones no es sencillo. Doctora Soriano, si es tan amable. Yo nada más quiero agradecerles, yo los dejo, voy ahorita a otra reunión de, sobre todo, revisar los protocolos de algunas empresas para la apertura que se viene. Entonces tenemos ahorita también reuniones con el clúster automotriz, aeronáutico, de construcción, de vivienda y el automotriz. Entonces, yo de verdad los dejo. Me encanta a mí estar aquí con ustedes de estrategias. Me encanta ver pacientes, pero bueno, ahora estoy en otra faceta y pues tengo que ir para allá. Entonces ya les daré parte de las estrategias de esos protocolos porque creo que también es importante que ustedes los conozcan y que en un momento dado poderlos aplicar. De verdad, muchísimas gracias. Yo los dejo y una disculpa de verdad. Buenas tardes. Si me permiten 30 segundos antes de que se retire el secretario. Fulvio. Nada más, antes de que se retire el secretario, de parte del Grupo Ángeles Servicios de Salud, del Hospital Ángeles de Querétaro, hacer un reconocimiento a la labor que ha hecho la Secretaría de Salud en Querétaro, que usted dirige, porque todos sabemos la enorme responsabilidad que esto ha significado para el país y para ustedes como representantes de todos nosotros en el Estado. Se dice fácil, pero todos los que estamos en este sector sabemos lo problemático que ha sido y la enorme responsabilidad que representa. Entonces, los resultados que hoy tiene Querétaro son más que buenos, todos lo sabemos y nos sentimos muy halagados. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitarlo y hacerle un reconocimiento. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Al contrario, creo que hay un gran equipo atrás de su servidor que sabe mucho de esto, de epidemiología, sabe mucho de protocolos. Y yo creo que la sociedad y el gremio médico se pusieron las pilas a tiempo y ahí van los resultados. Habrá que esperar 1 o 2 semanitas más a ver cómo va, pero mientras tanto yo creo que no hay que bajar la guardia y yo creo que todas estas reuniones son de vital importancia y creo que como sociedad nos va a ir muy bien. De verdad, yo les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctora Soriano, ¿nos puede compartir la evolución que ha tenido la definición operativa y su experiencia, por favor? Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Gracias por la oportunidad y pues bueno, hice unas imágenes como ayuda visual. Al inicio, por ahí de enero, escuchábamos o teníamos las primeras noticias de lo que estaba sucediendo en China. Cuando tenemos una noción, aunque sea leve, de geografía, pues sabemos que China está muy lejos y de alguna manera pensábamos que esto no iba a llegar. Se estableció una definición operacional desde el BIMED nacional en donde se usaron 3 variables. La primera era sobre qué población íbamos a trabajar, la cual no cambió a través de todas estas fases. En segundo lugar, teníamos la sintomatología
que a un inicio, por ahí del 21 de enero, se emite la primera definición y nos habla de la fiebre como un síntoma cardinal aunado a una enfermedad respiratoria aguda. Pero como antecedentes epidemiológicos, que eran nuestra tercera variable, que tenía mucho peso en ese momento, era el antecedente de viaje, y de viaje específicamente a la zona de Wuhan, China, o bien haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación 14 días, hasta 14 días previos al inicio de los síntomas. Para el día 30 nosotros experimentamos un cambio en la definición operacional, 30 de enero, y vemos que la primera variable se conserva porque seguimos trabajando sobre la misma población, persona de cualquier edad, y para entonces hablamos de una enfermedad respiratoria aguda. Pero la que cambia es nuestra tercera variable, que son los antecedentes epidemiológicos, en donde ya únicamente no nos limitamos a Wuhan. Se agregan todas las prefecturas de la provincia de Hubei, y ahí vienen desglosadas porque mi chino no es muy bueno. Entonces, continúa el antecedente de caso confirmado o bajo investigación. Y los resultados confirmatorios iban a ser emitidos únicamente por el INDRE. Posteriormente, la siguiente. Para febrero, nosotros tenemos otra vez actualización 2 veces de la definición operacional. Para el 7 de febrero seguimos manejando la misma población. En cuanto a la sintomatología, sigue siendo similar. Hablamos de una enfermedad respiratoria aguda y ya hablamos de todo China como antecedente epidemiológico, haber realizado un viaje dentro de los 14 días previos a cualquier lugar de China, o bien haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación. Aquí surge ya el nombre de la enfermedad, que se denomina COVID-19, y viene nuevamente un cambio para el día 27 de febrero, en donde ya este antecedente epidemiológico empieza a ser más amplio y se agrega Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur. Y nuestros casos confirmados serían los que estuviera confirmando el INDRE. La siguiente. Para el 17 de marzo nosotros manejamos una nueva definición operacional que ya está basada en esta fase de pandemia que decretó la OMS el 11 de marzo. Y aquí seguimos manejando el mismo grupo de la población, que es persona de cualquier edad. Tomamos la fiebre nuevamente y o tos. Debería tener uno de estos síntomas y alguno de los otros, que es disnea, mialgia, cefaleas, artralgia o odinofagia. Perdón por el corrector ahí. O bien tener el antecedente de haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación. Y seguíamos tomando en cuenta todavía el antecedente de viaje, en donde ya se agrega España, Francia, Alemania y algunos estados de Estados Unidos, como son Nueva York, Washington y California. Y bueno, en el mes de abril ya hablamos de un caso sospechoso de infección respiratoria viral. Al cambiar lineamientos, cada definición va unada de cambio de lineamientos y por ello viene un formato diferente y todos estos cambios que hemos visto a lo largo del tiempo. Y bueno, para abril ya tenemos nuestra misma población, que es persona de cualquier edad. Tenemos 3 síntomas cardinales, que es la fiebre, la cefalea y la tos. Con que el paciente presente 2 de estos más 1 de los menores que llamamos nosotros, tenemos a la disnea como un dato de gravedad, artralgias, mialgias, odinofagia o simple ardor faríngeo, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico. Y ahora vamos a clasificar a la enfermedad en una infección respiratoria aguda leve, o lo que antes conocíamos como una enfermedad tipo influenza, o una IRAC o infección respiratoria aguda grave. Esto se dice ahorita muy rápido, pero se tiene que trabajar con todo el personal y el personal de salud procurar alinearse. ¿Cómo hemos logrado éxito
en lo que hemos hecho en el Hospital H+. Hay un grupo multidisciplinario en donde participan de forma activa y muy comprometida los directivos. Entonces se han formado grupos, se tiene una reunión diaria, incluyendo fines de semana, días festivos, en donde damos revisión y vamos revisando cada cambio y se van expresando y exponiendo cuáles son las dificultades o en dónde no nos estamos alineando a lo que es una definición operacional. Sobre todo trabajar con personal clínico que sabemos que de repente no les gusta mucho esto de la epidemiología o alinearse a lo que el epidemiólogo diga. Ha sido complicado, sin embargo, sí puedo compartir que en el hospital ha habido mucho compromiso por todo el equipo multidisciplinario, en donde se comparte información tanto nacional como internacional, nos retroalimentamos y es como se ha logrado captar a esos pacientes que cumplen con la definición operacional, hacer el estudio, confirmar el diagnóstico, implementar las medidas de tal manera que puedo compartirles que en el hospital tenemos una tasa de letalidad 0 cuando se han atendido más de 120 pacientes con sospecha. Se han confirmado alrededor de 34 casos y vamos bien. Muy bien, muchas gracias. Doctora Artemisa, ¿qué dinámica la definición operativa? ¿Cómo ha cambiado en tan poco tiempo? Y un gran reto es cómo esta definición operativa y sus cambios, sus adaptaciones, hacerla llegar a más de 800, 900 trabajadores. Así es, doctor. Es importante lo que decía la doctora Soriano, es que definir bien cuál es nuestra población. Sabemos que las palabras mágicas, yo les digo, de epidemiología es tiempo, lugar y persona. Y siempre nos tenemos que establecer cuál es ese. El tiempo, pues ya lo dijo ella, pues viene desde enero, se va presentando. El lugar viene desde China, Europa y demás. Siempre tenemos que estar pendientes de ello, así como la sintomatología. De ahí la importancia, y los invito a todos los médicos para que registren bien el estudio epidemiológico, porque es donde podemos nosotros decir los signos, los síntomas que estamos viendo en el paciente, y de ahí se derivan las definiciones operacionales, porque puede empezar a lo mejor nada más con un dolor de cabeza, como dijo que son los cardinales, la fiebre o la tos, pero ¿qué más se está presentando? Y así con el tiempo van aumentando los signos de acuerdo a los estudios epidemiológicos. A veces los médicos les da flojera llenar todos los formatos o nos dicen la epidemiología. ¿Por qué tanto formato? Pues es para eso, precisamente para tener definiciones operacionales que sean más sensibles, que podamos detectar realmente a los enfermos y más específicas. Entonces, eso nos ayuda. Entonces, todos los médicos tenemos que colaborar en ello, en los resúmenes, en lo que es el estudio epidemiológico. Al principio nos decían que los niños no estaban afectados, ya después vemos, por eso es también lo que tomamos en cuenta en las definiciones, la persona. Al principio decía todo mundo, pero ahora ya, por ejemplo, la definición ya nos dice que también puede ser que el niño esté irritable, o sea, no nos va a decir el niño que tenga dolor de cabeza o que tenga fiebre. ¿Cómo? Pues está irritable el niño, llora mucho, está muy inquieto, pues tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces, a veces los demás médicos no nos toman en cuenta y se dice, ¿por qué tan así, tan cuadrado? Porque tenemos que trabajar todos con el mismo objetivo, con la visión de que podamos comparar todo lo que sale, los resultados de todos los hospitales, porque si cada hospital tuviera una definición operacional diferente, no podríamos compararnos. En cambio, así ya los estamos poniendo en una sola canasta y entonces sí podemos saber cuántos casos son y cómo están clasificados. Y es como podemos hacer las estadísticas epidemiológicas e ir modificando la definición operacional. Muchísimas gracias. Un siguiente paso era la identificación de los pacientes desde la entrada a la unidad hospitalaria o a la unidad médica. Para ello, la creación de los filtros, del triage o de la referencia oportuna. Le pediríamos al doctor, Joe Rodríguez Guillén, médico intensivista del Hospital H+, que nos platique su experiencia, la experiencia del hospital en la ubicación de los
consultorios triage y la referencia oportuna. Doctor Job, gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por la invitación. Quería ver si pueden permitirme compartirles unas láminas para hablar un poco del proceso que estamos nosotros realizando prácticamente desde finales del mes de febrero, aunque el protocolo empezó como tal el 2 de marzo con nuestra primera valoración. Para nosotros, viendo la situación que se avecinaba desde más o menos mediados de febrero, empezamos a implementar o a evaluar cuál era la necesidad real a la que nos íbamos a enfrentar, viendo cómo a lo largo de las semanas COVID venía colapsando servicios de salud en todo el mundo, independientemente del nivel socioeconómico, y no solamente por el gran número de pacientes que incrementaban en los flujos de atención, sino porque debilitaban nuestras fuerzas de trabajo, es decir, los contagios. Lo vimos en México, tasas de contagio muy alto entre el personal sanitario. Es por ello que incluso, déjeme ver. ¿Puedes presentar, doctor? Sí, gracias. No, ¿me dicen si está compartido o no? Todavía no. No, si gusta, nos lo platicas, doctor. Ok, bien. Para nosotros, lo primero que nosotros empezamos a observar es que a pesar de las definiciones operacionales que tenemos, había un gran número de pacientes que en la parte inicial de la valoración, eran pacientes que o no tenían ningún síntoma o no cumplían como tal con los criterios de casos sospechosos. Sin embargo, para nosotros era importante aislarlos. Desde el primer momento se hizo la corte de pacientes para ser valorados con síntomas respiratorios y sin síntomas respiratorios. Esto fue muy importante para nosotros poder evaluar a cada uno de estos pacientes. Por lo tanto, nosotros hicimos para nuestro centro una definición agregada que era un posible caso sospechoso, y era aquel paciente, y seguramente lo han visto ustedes también, que llega y nos dice que, bueno, o no tiene síntomas, pero que estuvo conviviendo con un paciente positivo y que, bueno, de todas formas se tiene que establecer medidas de protección desde el inicio. Una vez que pasa al triage, nosotros desarrollamos un protocolo de triage extendido con ultrasonido pulmonar para evitar llevar pacientes a una sala de imagen. La transmisión del virus intrahospitalario, no solamente entre el personal de salud, sino en los pacientes ya hospitalizados, pone en riesgo y ha llegado a colapsar servicios de salud, como lo comentaba. Por lo tanto, el paciente entraba a un área de triage, se toman signos vitales y se hace un interrogatorio específicamente en búsqueda de comorbilidades, su evolución para ver si cumple con criterio de caso sospechoso, y el ultrasonido pulmonar. Nuestro primer caso positivo lo tuvimos, les voy a comentar, el primer caso positivo lo tuvimos el día 23 de marzo, y era un paciente de 23 años con síntomas muy leves. Sin embargo, el ultrasonido pulmonar tenía algunas alteraciones en la aireación en la región posterior, y fue el motivo por el que se decidió hacer la PCR para SARS-CoV-2 y salió detectado. En este momento nos dimos cuenta que la intensidad de los síntomas no se correlaciona ni con un caso positivo, ni con gravedad o evolución posterior. A partir de ese entonces, pues los incrementos en la valoración fueron incrementando notablemente. Nosotros dividimos a nuestros pacientes sin sospecha de COVID, es decir, que no había ningún criterio adicional. Todos los pacientes se llevaban las medidas de aislamiento preventivo, y en los pacientes con sospecha de COVID identificamos a 4 grupos, con sospecha A, B, C y D. Este tipo de pacientes se relacionaba principalmente con su saturación, frecuencia respiratoria, con o sin comorbilidades, y si tenía o no tenía criterios de imagen en el ultrasonido pulmonar. Con la combinación de estos 3 parámetros, nosotros identificamos estos 3 grupos de pacientes, donde los grupos que tenían criterios de imagen pulmonar para neumonía más comorbilidades son pacientes que necesitan ser complementados, ya sea con estudios de laboratorio o incluso, si hubiera alguna duda, hacíamos un protocolo de traslado para realizar una tomografía.
aunque en realidad, bueno, un poco las tomografías que hemos estado tomando, son pocas también o prácticamente nulas las radiografías, que una radiografía torácica actualmente está bien demostrado, no solamente para COVID, pero oculta el 40% de los casos positivos. Entonces, sería una mala estrategia estar utilizando una tomografía y sí más riesgo de exposición de nuestro personal. Al día de hoy hemos valorado 144 pacientes como casos sospechosos. De esos hemos hospitalizado a 36 pacientes. Eso significa que estamos hospitalizando más o menos 1 de cada 4 pacientes que valoramos en nuestro triage respiratorio, confirmando 24 casos positivos, teniendo una test realizados. De esos 194 pacientes valorados, hemos realizado 95 test y detectados como tal 32 en total. 32 pacientes que hemos estado evaluando. Actualmente no hemos tenido ninguna defunción. El protocolo de triage extendido no solamente es identificar como el triage habitual, qué paciente necesita más una valoración inmediata, sino que ese triage extendido sirve, 1, para hacer la imagen pulmonar y 2, si no hay criterios de ingreso, enviarlo a casa con medidas preventivas que estamos aplicando prácticamente en todos los pacientes. Y obviamente lo más importante en esto, pues es el equipo de protección personal y la capacitación que empezamos también en fases muy tempranas de esta epidemia. Y pues bueno, solamente para terminar en cuanto al triage, les comparto una conclusión de una publicación del 2004 después de la epidemia del SARS o del SARS-CoV, donde dice que el triage es la clave para el reconocimiento temprano y el inicio rápido de las estrategias de prevención y control de infección. El triage para nosotros ha sido nuestra muralla contra esta enfermedad en nuestro hospital. Muchas gracias. Doctor Rodríguez, médico jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General de Querétaro, ¿me quieres compartir tu experiencia? Sí, claro, gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, un saludo a todos. Un gusto pues estar en este foro y tener la oportunidad de pues intercambiar la experiencia que hemos tenido en el servicio. Acá definitivamente nuestro punto de control de montar un traje respiratorio pues fue vital desde el momento en que se tomó la decisión de hacer la reconversión del hospital, porque sabíamos que pues como hospital público del sector de salud nos volveríamos un hospital de concentración de los casos, con inclusive pues de otros municipios de vecinos al municipio de Querétaro. Entonces creo que el principal punto, así como queda plasmado en las guías de la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias, los 4 pilares para poder diseñar un triaje respiratorio para la identificación oportuna del paciente con COVID-19 fue identificar, como punto número 1, aislar, inicio temprano del tratamiento y en su momento pues el traslado. Entiéndase que el traslado, pues digo, siendo a lo mejor nosotros un hospital de concentración y como última frontera para muchos de los pacientes, me refiero al traslado interno dentro del mismo hospital, ¿no? Redireccionar de manera adecuada a los pacientes para no saturar el servicio de urgencias. Algo que está publicado y muy bien fundamentado en la experiencia de los hospitales que ya pasaron por la sobresaturación en el viejo continente e inclusive en China. La sobresaturación de un servicio de urgencias de pacientes de COVID incrementa el riesgo, aún con el uso adecuado del equipo de protección personal, del contagio del personal de salud. Esto debido a que aumenta la proporción de carga viral en los espacios físicos del hospital, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de diseñar un triaje ágil, una escala de triage basada sobre todo en puntos de rápida identificación, dado que prevíamos que muy probablemente el volumen de pacientes que se estarían valorando y seleccionando sería bastante grande. Y pues tomamos algunos parámetros de algunas escalas de triaje publicadas en algunos lineamientos nacionales, en otros de otros países, y hicimos una síntesis donde definitivamente los puntos importantes a identificar estaban enfocados a identificar el paciente con factores de riesgo por cuestiones de edad o comorbilidades,
así como el paciente que cursaba o se presenta a las instalaciones a una valoración ya con un cuadro avanzado o con un cuadro grave y que es el paciente que tiene la prioridad de ocupar una atención hospitalaria. Y también de poder identificar al paciente que requiere un tratamiento ambulatorio para no sobresaturar el hospital y poderlo colocar adecuadamente en un confinamiento y en un manejo ambulatorio en domicilio o en un momento dado en alguna unidad de confinamiento comunitario para los pacientes positivos. Entonces, la tarea no es fácil. Aquí nos íbamos a enfrentar a algo que teníamos bastante literatura de la cual basarnos para el triaje respiratorio, pero no teníamos muy clara la diversificación de signos y síntomas que presentaría en la población mexicana la enfermedad por de COVID-19, dado que habíamos visto, sí, definiciones operacionales de otros países, de otras latitudes, pero aquí nos topamos con otras variantes clínicas muy poco sugestivas, y más sin embargo, pues fueron pacientes que a la postre del abordaje, pues fueron pacientes que ameritaron manejo hospitalario y fueron positivos. Como segundo punto fuerte del triaje, el aislamiento es principalmente tanto la protección del personal de salud como obviamente evitar el contagio hacia el trato o el contacto directo de los pacientes con alta carga viral, a través de, pues, precisamente poder tener áreas de definición de abordaje y protocolos bien definidos sobre los estudios y la ruta más corta para poder hacer una evaluación pronta y eficaz del paciente y tener un panorama claro sobre el manejo interno hacia el hospital y sobre todo decidir oportunamente el tratamiento de medidas básicas y convencionales en un tratamiento meramente sintomático o inclusive el paciente que requeriría de cuidados críticos de manera oportuna. Y incentivar de alguna manera en todo momento que el personal de salud, desde las áreas de filtro, de triage, como en las áreas de atención, tuvieran a la mano las guías y la difusión del adecuado equipo de protección personal, que pues prácticamente se estaba implementando desde las áreas de triaje. Entonces, no ha sido una labor fácil. Nos hemos encontrado cuadros muy típicos o muy clásicos con sintomatología muy bien definida y otros que francamente han tenido una diversificación de síntomas que no se habían o se habían visto muy poco en otras poblaciones o que se había documentado muy poco en algún cierto grupo etario de la población. Entonces, creo que hay preguntas claves que pudieran ayudar al clínico a hacer un método abreviado para tener ese paciente bien identificado como potencial o altamente sospechoso y rápidamente estadificarlo en un riesgo leve, moderado o severo, susceptible de complicaciones que se pudieran abordar de manera oportuna. Bien, muchas gracias, doctor. Un punto muy importante es la medicina prehospitalaria y de ahí cualquier cantidad de vivencias que ha tenido el Centro Regulador de Urgencias Médicas a cargo del licenciado Carlos Casillas. Nos gustaría que de manera muy breve nos dieran los protocolos a seguir, las rutas críticas a seguir. Y adelante, licenciado Casillas. Ok, doctor, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya han comentado desde la epidemiología, urgencias, y igual allá el doctor Diego Rodríguez, nosotros también empezamos a adoptar todas esas medidas de definición para trabajar bajo escenarios no controlados, ¿no? Nosotros sí tenemos que salir a la calle, nosotros sí tenemos que salir a un lugar donde la gente no va a hacer caso, donde no hay esos espacios de aislamiento ni esos espacios designados, ni van a respetar los triajes respiratorios. Pero bueno, entendimos que había 3 escenarios principales que teníamos que definir claramente sus protocolos. El primero era la llamada telefónica, la gente iba a hablar al 911, iba a solicitar el servicio de emergencias porque se sentía mal, ¿no? Por 2 cosas, por sintomatología y la otra por pánico o histeria colectiva. Nos abocamos a sentarnos a hacer un protocolo de llamada
junto con el 911 y junto con el CIAS. Con ellos lo que hicimos es que ellos determinaran, de acuerdo a la definición operacional, como iba evolucionando, como fue evolucionando, también les fuimos evolucionando el protocolo, de tal manera que ellos identificaran qué sí era para que hablara directo al CRUM o qué podíamos derivar al call center COVID, para que recibiera una consulta de manera telefónica y que pudiéramos aislar o buscar a que esa persona tuviera aislamiento. Entonces, eso empezó a funcionar porque entonces ya no nos caía toda la carga de llamadas a nosotros, muchos empezó a derivar y empezó a funcionar porque tampoco explotaba en la parte de atención pública. El siguiente paso que tuvimos que ver es qué íbamos a hacer nosotros respecto a cada paciente. Entonces, también revisando los casos que había, principalmente donde tomaron como las cosas más a la ligera, como en España, como en Italia, respecto a la atención prehospitalaria, y me refiero específicamente al uso de equipo de protección personal, pues de un nivel 1 de equipamiento, nosotros nos brincamos hasta el nivel 3, no había necesidad de pasar o probar los otros escenarios si sabíamos que culturalmente tenemos una diversidad completamente diferente, ¿no? Entonces, era ir a todo. El uso de las cápsulas ha sido controversial en muchos lados. Se los quiero decir abiertamente, no tiene ningún beneficio para el paciente o no están indicadas para el paciente. Estas cápsulas están indicadas para el aislamiento de los pacientes del personal de salud. Ahora, hay de todas las calidades. ¿Cuál es más buena? ¿Cuál es más mala? Pues la más buena es la que selle mejor al paciente y que lo dejen menos contacto, y la más mala es la que permite el contacto. Todas finalmente son una barrera. Hoy no podemos hablar de precios y costos porque es irreal. Lo que costaba $1,000 en diciembre, hoy cuesta $10,000 o $12,000, ¿no? Pero bueno, el tema de las cápsulas a nosotros nos ha funcionado muy bien y están dentro del protocolo, pues que llevamos a mitad en el clímax de la pandemia y tenemos 0 paramédicos contagiados, y esto incluye Cruz Roja, incluye grupos voluntarios y paramédicos del CRUM. Total de más o menos 280 proveedores del servicio. En esta parte del protocolo teníamos que ver también otros 2 escenarios. El primero era el que íbamos a ver en la calle, lo que íbamos a ver en el domicilio del paciente, las entrevistas a distancia, el llegar, y lo primero que tenemos que proporcionar es un implemento de seguridad para el paciente, que era un cubrebocas que tenga la calidad para cubrir un aerosol. Y lo siguiente es seguir indagando sobre el paciente, ¿no? Empujarlo a que nos diera información que comúnmente iba a ocultar o que nos ha ocultado. Esa es otra realidad, los pacientes mienten. Y nos mienten mucho con tal de no verse en un escarnio social de salir en una cápsula con unas personas vestidas como astronautas. Eso les está generando mucho escozor y nos mienten para eso. Y el siguiente era qué íbamos a cargar en la ambulancia, porque finalmente la intervención iba a estar muy limitada. Entonces nosotros decidimos que lo único que tenemos que tener en la ambulancia era lo necesario para intervenir una vía aérea de manera básica y, en su caso, de manera avanzada. Y lo que implementamos aquí fue a través de esta Fundación Angel Care, los videolaringoscopios con el teléfono, las camaritas de endoscopía, y las tenemos a una prueba junto con una mascarilla laringea en caso de fallar al primer intento. No tenemos otra opción. Todas las unidades de COVID, incluso las otras, tienen ventilación mecánica o traen ventiladores de traslado. Todos estos los estamos usando con filtro CEPA para que no haya propagación. Y el último protocolo en el que tuvimos que participar es el hospitalario, que es el que más hemos ocupado, el tema de referencia y contrarreferencia de pacientes. Hasta el momento no hemos tenido que intervenir un solo paciente de la vía aérea fuera del hospital, y eso para nosotros es una muy buena numerología de lo que se está haciendo en los hospitales. Principalmente en los hospitales que reciben de primer contacto al paciente y que inmediatamente lo detectan y detonan el servicio para trasladarlo. Si bien, como todos sabemos, en pandemia no hay emergencias y no tenemos por qué ir corriendo hacia todos lados, sí nos permite hacer estrategia de traslado para que el paciente no se deprima en el camino, ¿no? Y eso nos ha llevado a que pues, los pacientes intervengan donde se tienen que intervenir cuando sea inevitable intervenir. Esos protocolos los hicimos todos por separado, tienen la manera como un Lego de armarse al final del momento, va a quedar en una carpeta. Esta carpeta ya viene armada en cada una de las ambulancias para que el paramédico en cualquier momento, si duda, pues agarre la carpeta, la revise y entre cada protocolo viene
diseñado un modelo de espejo para que vea cómo se tiene que poner y quitar el equipo. Principalmente cómo quitárselo, porque pues justamente ahí es donde hemos encontrado el mayor factor de contagio. Entonces, ese protocolo y el tema de sanitizar las ambulancias. En un escenario normal tendríamos que dejar en cuarentenada una ambulancia más de 24 horas bajo un escenario. Hoy hacemos sanitizaciones de menos de 30 minutos con algunos implementadores, nebulizadores, lámparas ultravioleta y de estos aspersores de fumigación con diferentes soluciones ahí para poder atender las emergencias. Y bueno, hasta ahí la expertise. Muchas gracias. Hablar de ventilación mecánica en 5 minutos es seguramente de los peores absurdos que he pronunciado en mi vida, pero quiero simplemente mencionarlo de manera enunciativa, invocando la prudencia de mis compañeros, digo la paciencia de mis compañeros. Aquí nada más es señalar cómo un paciente que llega con sospecha, a las pocas horas ya está reuniendo criterios para intubación. Le pediremos a la doctora Susana Padilla Ávila, jefa de la terapia intensiva del Hospital Ángeles, que nos platique brevemente, entendiendo el absurdo de mi planteamiento, por lo breve del tiempo. Sí, pues en cuanto a ventilación mecánica, como comenta, pues podemos hablar mucho. Mi querida Susi, casi no te escuchas. ¿Me escuchan ahí? Sí, en cuanto a la ventilación. Ya les avisé que le acerquen. ¿Me puedes abrir el micrófono? A ver. ¿Me escuchan, perdón? Ya la van a acercar, Julio. ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha? Susi, ¿de cuánto tiempo disponemos? Ya está todo abierto. Más fuerte. Bueno, en cuanto a ventilación mecánica, pues como había comentado Marco, hay mucha literatura, hay mucha información. Conforme se fue presentando los casos en países en Europa, en China, iban saliendo nuevos protocolos y nueva información, era demasiada información que se tenía en cuanto a la ventilación mecánica. Lo que nos ha funcionado mucho en el Hospital General, de los pacientes que se han hospitalizado, 4 han requerido ventilación mecánica, de esos que hemos tenido internados. Pero antes de llegar a la ventilación mecánica, algo que nos ha funcionado mucho, que nos ha servido muchísimo, es la ventilación de altos flujos, que al inicio se tenía muchas dudas o no se recomendaba su uso, ni altos flujos, ni ventilación mecánica no invasiva. Pero nosotros hemos visto funcionado bastante bien y hemos evitado llegar a la intubación, a la ventilación mecánica. De hecho, solamente 4 pacientes han requerido la ventilación mecánica y de estos 4, 2 han sido intubados que llegaron en un estado clínico muy grave. Llegaron con sofás muy, muy altos, escalas de gravedad muy altos, y uno de ellos incluso tuvo un paro cardíaco en urgencias. Entonces, llegaron ya muy graves. Uno de ellos, sí logramos mantenerlo con altos flujos aproximadamente por unos 4 días y se fue a ventilación mecánica. Y logramos extubarlo después de 11 días. Entonces, tenemos desafortunadamente otro caso que igual llegó muy grave y falleció a las 24 horas. Ahorita tenemos intubado a otro paciente en el Hospital Ángeles que ya lleva 12 días de intubación. Entonces, pues hablar de ventilación mecánica, como dice el doctor, pues sí es muy complicado. Los protocolos se siguen haciendo diario, se siguen dando recomendaciones, estamos tratando de seguir las recomendaciones en base a las guías, pero lo que sí es que ha sido muy, muy complejo y muy difícil mantener las metas de protección alveolar que recomiendan. Necesitamos soportes ventilatorios muy altos. Entonces, pues bueno, no, eso es en cuanto a ventilación. Muy bien. Doctor Armando Lagunes García, estarás por ahí, no te identifico. Doctor Lagunas García, jefe de la terapia del Hospital 1 de IMSS. Parece que no está conectado. Doctor Guillén, intensivista respecto a este tema. Sí, hola, gracias. Para nosotros ha sido un 25% de los pacientes que han requerido hospitalización requieren intubación.
prácticamente el 100% es desde el ingreso. Se determina, son casos que llegan con niveles de oxigenación muy bajo y ya definitivamente no se decide dar una opción terapéutica diferente a la intubación. Sí hemos utilizado, y de hecho es parte de nuestro tratamiento inicial en un paciente que no está en un franco criterio de intubación y ventilación mecánica, son las cánulas nasales de alto flujo. Cánulas nasales de alto flujo y pacientes que requieren oxígeno por puntas nasales convencionales, que en realidad es la mayoría de los pacientes que nosotros hemos tenido hospitalizados, cánulas nasales de alto flujo y cánulas convencionales por desaturaciones 88, 89 que requieren realmente muy poco. Otro grupo de pacientes alto flujo y bueno, el 25% ha requerido ventilación mecánica. Actualmente tenemos 3 pacientes en ventilación mecánica COVID positivos, tienen aproximadamente 10 y 7 días más o menos de intubación. Es importante la colocación de los filtros para la ventilación y si se decide optar por unas cánulas de alto flujo o ventilación no invasiva, es importante también los filtros o cubrirlo con N95 sobre las cánulas de alto flujo, que es lo que estamos nosotros realizando en este momento en nuestra terapia intensiva. Muchas gracias. Un tema controversial, el manejo de los antibióticos. Si hablamos de un virus y decimos, bueno, el antibiótico no es para virus, pero al poco nos dábamos cuenta de la colonización y viene esa discusión de antibióticos sí, antibióticos no, y a qué dosis. Le pediríamos al doctor Benito Escutia de Hospital Ángeles que nos participe su experiencia. Gracias, buenas tardes a todos. No sé si me están escuchando, perdón. Sí. Sí. Ok. Gracias. Nosotros aquí en el Hospital Ángeles estábamos analizando constantemente nuestras complicaciones a los pacientes que tenemos sobre las infecciones. Hemos encontrado fundamentalmente enterobacterias, tipo de la Klebsiella, y nuestros manejos antibióticos han sido un poco en base a las experiencias internacionales que tenemos. Hemos seleccionado cefalosporinas y macrólidos fundamentalmente para el control de la infección sobreagregada. Hemos tenido bastante éxito en esto, en cuestión de los pacientes que hemos tenido. Obviamente el volumen de pacientes no es como para generar un criterio único o decir que ya tenemos un estándar a seguir. Obviamente todavía estamos aprendiendo de estos pacientes, pero el éxito ha sido, consideramos que importante. De 17 internamientos solamente hemos tenido dos complicaciones fundamentales sobre la sobreinfección. Actualmente uno que tenemos intubado y un paciente que falleció. De ese universo de 17 desde que comenzaron los problemas aquí en Querétaro. Digo, no sé qué tanto me puedo extender, no quiero robar tiempo de los demás, estamos como que correctados. 2 minutos más. 2 minutos más. Ok. Los controles que hemos logrado nosotros en cuestión para también evitar el mal uso de los antibióticos ha sido dar prioridad a la respuesta inflamatoria pulmonar. Lo que hemos aprendido nosotros en particular es que el ataque al proceso inflamatorio y trombótico en nuestros pacientes nos ha permitido ser muy selectivos en el manejo antibiótico. Hemos usado una terapia doble fundamentalmente con claritromicina y con ceftriaxona, y solamente en un paciente usamos carbapeno, particularmente el merrem a dosis alta. No hemos tenido mayores complicaciones. Insisto, la clave ha sido la decisión de manejar el alto flujo y no irnos con la finta de los demás medicamentos. Nuestros egresos han sido afortunados y hemos tenido remisiones interesantes. Me gustaría poder compartir con ustedes las imágenes, pero esta tecnología para mí soy bastante malo y no sé cómo hacerlo, pero... Ábrela, sí, te ayudo. Pero sí me gustaría, por ejemplo, mostrarles un caso en particular de los primeros que se tomó la decisión de ya no dar plaquenil, de ya no dar acitromicina, de no dar ivermectina, de nada de lo que se ha estado proponiendo.
Es un caso muy interesante porque fue el primero y así hemos estado manejando la mayoría de nuestros pacientes y hemos tenido éxitos considerables. Es una paciente joven, es empleada de un OXXO, De Celaya. de la ciudad de Celaya. Esta es la imagen tomográfica de su ingreso. Como pueden ver, la afectación pulmonar es importante en uno de sus segmentos. Ella llegó saturando 73. Empezamos a manejar el alto flujo de acuerdo a lo que platicó la doctora Susana. Aquí se ve un poco mejor la tomografía de ingreso. Insisto, lo importante de esta paciente es que nos abocamos a la terapia viral, a controlar, a que el cuerpo permitiera su control y a la terapia antitrombótica. No quiero entretenerlos mucho. Esta es la tomografía a su salida del hospital. Y ahorita les muestro la que se hizo la semana pasada. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Y aquí nos surge el tema de la imagenología. Este es un tema que también estaremos repasando porque hay mucho que aprender respecto a la evolución de esta entidad en el tema de imágenes. Le pediríamos de favor a la doctora Ivette Alférez Jiménez del Hospital General Regional número 2 que nos participe de su experiencia. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, mire, antes de compartir así rapidísimo nuestros protocolos de uso de antibióticos, nada más quisiera compartirles a ustedes, ahorita que estoy escuchando el comportamiento de su población atendida, algunas peculiaridades de nosotros como hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social y que participamos de la reconversión hospitalaria, ¿no? Entonces, ya tenemos pues ya un mes en esto. Y a diferencia de las estadísticas presentadas a nivel mundial y seguramente en varios de sus hospitales, nosotros tenemos una tasa mayor de hospitalizados por las características de nuestra población. Tenemos una población ya preexistente con muchas comorbilidades. Uno de ellos es la población nefrópata, la población también de oncología, es una población importante, y la población atendida por reumatología. De tal manera que a la fecha de nuestros pacientes evaluados, cerca de un 40-45% de pacientes cumplen criterios de hospitalización. Estamos hablando de un porcentaje importante y la mayoría de esos pacientes con neumonías, pues ya rayando entre lo moderado y lo severo, son pacientes graves. Y también a diferencia de otras estadísticas de nuestros pacientes hospitalizados, pues es prácticamente un 30% que requiere apoyo mecánico ventilatorio en las primeras horas. Entonces, de ahí que desde que definimos los algoritmos de tratamiento, efectivamente, como bien comentan, en relación a la evidencia que se estuvo actualizando pues de manera pues diaria prácticamente, ¿no? De lo que, más que evidencia, de la no evidencia que había para usar o no utilizar cosas. Yo creo que todos estuvimos de acuerdo en que efectivamente pues teníamos que ser cautos con el uso de antibióticos, pero también es cierto que disponíamos de pues tal vez de pocas herramientas o de herramientas limitadas para evaluar rápidamente a aquellos pacientes que pudieran tener otra patología. Sin embargo, para nosotros cuando ingresamos a los pacientes, les repito, muchos de ellos pacientes clasificábamos el lado de la prueba, en nuestro caso pues de más, en promedio 72 es el resultado, los clasificamos como pacientes con alta o baja sospecha clínica y radiográfica, y aquellos pacientes que por una patología previa requerían además aislamiento protector, ¿no? En caso de que fuesen negativos. Así está dividido nuestro hospital. Y a todos nuestros pacientes de ingreso acordamos darles cobertura para neumonías atípicas. Entonces, utilizamos el mismo esquema que acaba de mencionar el doctor, ceftriaxona y acitromicina. Y en aquellos pacientes que ya venían pretratados con antibióticos, en vez de la ceftriaxona, la reemplazábamos por una quinolona. Además, agregamos pues, el uso de oseltamivir para pacientes no vacunados para influenza,
Y si ya durante su evolución el paciente presentaba datos como una elevación de cuenta leucocitaria, cuando la mayoría de los pacientes estaban presentando con leucopenia o cuentas leucocitarias normales, elevación de procalcitonina o reactivación del síndrome febril, considerábamos hacer un cambio de antibiótico. Ahorita de las bacterias de los pacientes en los que contamos con cultivos positivos bacterianos, hemos tenido ahí por ahí una E. coli, una Klebsiella, hay algunos estafilococos por ahí, y ya en base a eso se modificaba y se ampliaba la cobertura, como en todos los pacientes. También ahorita, afortunadamente, pues no se ha hecho, salvo algunos casos que ya tienen más tiempo intubados en UCI, se tuvo que escalar la cobertura carbapenémico, pero la cobertura ahorita antibiótica actual de nuestros pacientes es a base básicamente de ceftriaxona, acitromicina y algún subgrupo con levofloxacin. Entonces, hasta ahorita es lo que hemos utilizado. Nosotros tenemos también la peculiaridad que recibimos ya pacientes ya intubados también. Es una proporción importante de los ya intubados. Y pues ahorita el resultado de pacientes que llegan al hospital sin estar intubados, pero que son intubados de manera oportuna, pues hasta el momento pues consideramos que ha sido bueno. Hoy por hoy, después de la evolución, ahorita tenemos nuestros primeros 4 pacientes extubados, después de haber permanecido un promedio de 7 días también con ventilación mecánica, y prácticamente todos han estado con ventilación en prono en las primeras horas. Bien, muchas gracias, doctora, y felicidades con estos 4 pacientes. Las buenas noticias también son noticias, ¿verdad? Muy bien. Doctor Joaquín Aguirre, no te veo por ahí. ¿Está el doctor Aguirre? ¿No? Bien. Pasaríamos al siguiente tema, que es el manejo de los esteroides y las estrategias antiinflamatorias. Desde que yo estaba en la residencia en 1983, decían que los esteroides eran controvertidos y siguen siendo controvertidos. Es la palabra permanente o el apellido de los esteroides. No es la excepción en este caso, y le pediríamos nuevamente a la doctora Susana Padilla que nos platique de su experiencia y su decisión de utilizar o no esteroides. Adelante, doctora Susana. Pues era información igual que iba llegando al día a día. Nuestro primer paciente que tuvimos en el Hospital Ángeles fue el 10 de marzo y la información pues era muchísima información de todo tipo de antibióticos, de manejo de ventilación mecánica. Entonces al inicio sí manejamos esteroides en dosis bajas, metilprednisolona, dosis bajas por pocos días, de 3 a 5 días. Y esta primer paciente le fue muy bien, fue egresada del hospital, pero actualmente tenemos un paciente muy grave y decidimos el uso también de esteroide, pero no por el COVID, sino porque él es asmático. Entonces realmente ya nuestro plan es no usar esteroides. No sé qué otra experiencia tengan, pero de hecho su recomendación pues es controversial, sigue siendo controversial, pero nosotros ya decidimos no utilizarlo solo en ciertos puntos, en CIRAS moderados a severos, en pacientes intubados con CIRAS moderados a severos, o que tengan comorbilidades como asma, o que estén con choque séptico, o alguno de este tipo de situaciones. Si no, ya no los vamos a utilizar. Muy bien. Está presente el doctor José de Jesús Zaragoza. Doctor Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Bueno, es que nosotros estamos haciendo un poco de experiencia en el hospital, probablemente ahí ya vean mi pantalla, ¿no? Sí, y voy a hablar sobre los esteroides y después también me pidieron que platicara un poco sobre las heparinas, entonces quise juntar las dos cosas en una sola grupo de diapositivas. Me voy a brincar un poco algunas cosas. Pues sí, lo de la información y todo eso, la verdad es que me lo voy a pasar. Todo el mundo hemos estado leyendo muchísimo. Todo el mundo estamos bombardeados de información en exceso. Y entonces lo que hacemos en el hospital es que hacemos una valoración clínica que no solamente incluye la clínica, sino también por laboratorios, por ultrasonido, por tomografía, ¿no? Esto solamente en cuanto a la inflamación sistémica y en cuanto a la hematológica, o sea, la coagulación, que es lo de la heparina, de la que seguía, ¿no?
hacemos una valoración que incluyen entre estos laboratorios y otras cosas, principalmente estos son como los de cajón. Y esta valoración nos permite dividir a los pacientes solamente pensando en lo de la heparina y los esteroides en dos tipos de pacientes, en 4 tipos de pacientes, perdón, que por supuesto se mueven entre ellos todo el tiempo, ¿no? Pasan de ser el 1 al 2, al 3, y luego al 4, y de regreso al 3, y luego al 4 otra vez. Y en realidad son qué tan inflamado sistémicamente está un paciente con COVID, que el 1 y el 2, por ejemplo, son números que puse aleatoriamente. El 1 y el 2 representan un paciente que está poco inflamado sistémicamente, y también qué tanta actividad trombótica o protrombótica tiene el paciente. Ahí en este caso los números 2 y 4 representan un paciente que tiene mucha actividad protrombótica, o sea, normalmente tienen el dímero D muy alto, el fibrinógeno muy alto, incluso a veces vienen con datos clínicos de trombosis como equimosis o al revés, manchas de trombosis en los dedos. Llegó una paciente incluso que teníamos con efecto de Raynaud, muy protrombótica. Y entonces logramos dividirlos así. En realidad, nosotros no usamos esteroides en este momento para nada, excepto más bien como para el choque séptico, aquellos pacientes que están muy inflamados sépticos, que tenemos sospecha de insuficiencia suprarrenal, los usamos así como hidrocortisona 200 en infusión para 24 horas, pero en realidad con otra indicación no. Eso lo hacemos solamente a los pacientes muy inflamados sistémicos que están en choque séptico. Y para la trombosis, sí usamos, eso sí, usamos medidas de compresión, y en todos los pacientes usamos heparina de bajo peso. Si los pacientes tienen incluso baja protrombosis, pero se quedan hospitalizados, usamos heparina de bajo peso a profilácticas. Y en el caso de los pacientes en el número 4, por ejemplo, que tienen todo muy alto, incluso usamos a dosis terapéuticas la heparina de bajo peso. Hasta el momento no hemos usado todavía, aunque podría ser una opción, infusiones de heparina. En este caso tendríamos que llevar los tiempos por ahí del TTP por ahí de 50, 55. Nosotros todavía no lo usamos. Y hemos usado 2 veces anti-10A oral, en pacientes que ya lo tomaban, y una vez que se van del hospital, se los regresamos, ¿no? Para que se los lleven otra vez. Entonces, la verdad es que eso es lo que estamos haciendo en este momento en el hospital, y pues a ver qué tal va, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Está el doctor Recamier en línea? Sí. Doctor Recamier. Buenas tardes a todos. Sí, doctor. Mire, saludándolos, y de los corticoides es una situación que, como han comentado, controversial de inicio, y nos hemos basado en las experiencias que se han tenido en otras situaciones, como sería del SARS o el MERS. Efectivamente, no tenemos nosotros una indicación establecida para este proceso en cuanto a la lesión pulmonar, pero sí pacientes que hemos tenido con estado de choque séptico, es un choque importante que hemos tenido que utilizarlas. Preferimos dosis bajas, como mencionan, primeros 14 días de preferencia, y en tiempos cortos, dependiendo de la evolución para el paciente, pensando en dosis para los primeros 5 días que fueran menos importantes, y teniendo presente las alteraciones de insuficiencia suprarrenal para los próximos, hacer disminución de la dosis. Podemos concluir que pues no hay esa indicación para utilizarlos en forma rutinaria en estos pacientes, en casos especiales, individualizándolos tanto por los aspectos de sobreinfección, por los aspectos metabólicos que vienen consigo. Y de esta experiencia, bueno, vamos sacando propia enseñanza de este comportamiento para el uso de los esteroides. Muy bien, muchas gracias, doctor. Escuché en alguna ponencia el éxito en las figuras de trabajo en equipo y la protección. Entonces, un gran tema es la capacitación en el manejo de protección. Al respecto, le pediría su experiencia a la licenciada Patricia Rodríguez Aguillón. Ella es la coordinadora de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Patti, por favor, tu experiencia en la capacitación en el manejo del equipo personal de protección. Patti. ¿No? En lo que aparece Patti, Elvia, si eres tan amable. Elvia Minerva Ugalde Perrusca es la subjefa de enfermería del Hospital General de Querétaro y nos va a participar de su experiencia. Gracias, buenas tardes. Aclarando, su jefa no suplanto a mi jefa, es coordinación de enseñanza en enfermería y con el permiso de todo. No lo hay. ¿Por qué? Porque el trabajo de capacitación viene de y como usted lo refiere bien, tiene que ver con un trabajo global, un trabajo de equipo. La capacitación al respecto de COVID-19 se empezó a trabajar desde el área de epidemiología el 17 de febrero del 2020, con pláticas de sensibilización sobre la definición operativa, los mecanismos de transmisión y haciendo hincapié en la principal puerta de entrada, que es lo que teníamos que estar protegiendo como parte de nuestro equipo de protección personal, y se siguió trabajando al respecto en sesiones clínicas. Hubo un fenómeno que se empezó a dar, donde a partir de las pláticas que se empezaron a dar, lo veían como una enfermedad muy lejana que nunca nos iba a llegar, y empezaron con mucha audiencia y caímos a prácticamente 2-3 gentes por sesiones. Después fue una capacitación dirigida a petición del área de CRUNS por la doctora Moni para el 11 de marzo. Entonces prácticamente al mes siguiente fue cuando empezó la gente a interesarse un poco más sobre este tema a raíz de cómo veíamos que se iba esparciendo esta enfermedad. Y se suma el área de infectología a partir del 12 de marzo, dando capacitación ya no nada más en sesiones clínicas, sino también servicio por servicio, que fue lo que se continuó tanto por el área de epidemiología como por el área de infectología, retomando todos los espacios. Para el 23 de marzo se suma directamente el área de enseñanza en enfermería a todo este proceso de capacitación a través de la capacitación sobre la enfermedad en general y de manera particular en el uso del equipo de protección personal, porque había muchas inquietudes de qué me pongo, qué es lo que me corresponde a mí como área administrativa, qué es lo que me toca a mí como personal de contacto directo con pacientes, y hubo reforzamiento a través de videos, tomando mucho en cuenta los protocolos que estaba manejando el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, y el INER, que son nuestras puntas de lanza en nuestro país. Y sucedió allí un fenómeno muy interesante, porque ya para el 23 de marzo ya todo el mundo sabía que nos íbamos a reconvertir en un hospital COVID. Entonces, ya todo el personal estaba ávido de capacitación. Escuchaban, hay una capacitación, y todo el mundo corría a la capacitación, aunque no fuera destinada para esa población. Y se tuvo que extender la capacitación a todos los sectores, ya no nada más exclusivo para cierto tipo de personal, sino que se abrió para todo personal, tanto administrativo, intendencia, personal médico, personal paramédico y en general. Y se aperturó hacia todos los turnos, mañana, tarde, noche, jornadas acumuladas. A raíz de esos procesos de capacitación surgió mucho el interés de taller, que se hiciera práctico, porque si bien veían el video de cómo colocarse el equipo de protección, estuvieron pidiendo la práctica. Y a partir de la dotación de un equipo que se dio, se crearon células de replicación por parte del área de epidemiología, donde haciendo el taller de colocación, tanto del equipo de protección con bata como con el equipo de protección con el Tyvek. Y se estuvo haciendo el reforzamiento, creando células de capacitación, y esas células de capacitación hacían la replicación en las áreas y en los turnos específicos. A raíz de las inquietudes de, ay, es que tú cómo me vas a capacitar a mí si tú no eres el experto, tú no sabes, se invitó a un experto en manejo de residuos y sustancias químicas y control de infecciones biológicas. Cuando se dio la plática por este experto, el ingeniero Miguel, nos dimos cuenta que lo que se estaba trabajando no era tan diferente de lo que él nos decía. Nada más que nosotros estábamos siendo un poco más exagerados en el apego a nuestros protocolos que lo que vimos con él. Por lo tanto, nos reforzó y dio más confianza
al programa de capacitación que estaba haciendo. Después de ello hubo un reforzamiento extra en cuanto al equipo que se iba a estar utilizando. Dentro de ellos, la capacitación sobre el manejo de ventilador Bellavista, el uso de la lámpara ultravioleta, y continuamos con el reforzamiento sobre el uso del equipo de protección personal. Sobre todo a raíz de la instrucción que se dio de que todo el personal debería de utilizar el Tyvek. Entonces, sí es bueno utilizarlo, sí, si lo sabes quitar. Sí es bueno utilizarlo si te otorga tranquilidad a ti para tu operatividad y consideras que lo requieres, pero no es aplicable para todos los espacios y se les está haciendo esa reiteración. Esto surgió sobre todo a raíz de la inquietud que tenía el personal. ¿Por qué tú sí usas el Tyvek? ¿Por qué yo no? Entonces se hizo un reforzamiento diciendo cuál es la diferenciación, cuál es el nivel de riesgo al que tú estás siendo sujeto, y se siguió haciendo énfasis en que no nos crean a nosotros como una verdad absoluta, sino que lo cotejen con nuestras líneas oficiales. Se les dieron a conocer los protocolos, tanto del uso de colocación y retiro del equipo de protección personal, que lo marca la Secretaría de Salud, y también todos los cursos que hay en línea al respecto del equipo de protección personal y que lo pueden realizar. Al día de hoy podemos decir que se han realizado muchas capacitaciones en servicio y operativas, sobre todo en los temas que ya mencionamos. Pero podemos decir que hoy en día alcanzamos el 90.85% de cobertura del personal de enfermería, el 14.36% de cobertura del personal médico, el 21.24% del personal afín, de un total de población de 993 personas que tenemos contempladas por plantilla. Y como personal adicional podemos decir que el 68.5% de capacitación y el 94% de capacitación en personal que son internos de pregrado, por lo cual nos ha ayudado mucho a controlar que el personal se pueda llegar a contagiar de esta enfermedad. Cosas adicionales que nos han ayudado y han contribuido mucho. Una dotación constante que tenemos del equipo de protección personal en todos los tamaños y en las cantidades necesarias. El reforzamiento de la capacitación teórica práctica con recordatorios visuales. La socialización de las tarjetas de manejo, de control y de procedimientos en cada una de las áreas, y también la supervisión que se ha hecho por los propios colegas, no forzosamente por una autoridad, de cómo te estás colocando, cómo te estás retirando, y se ha aceptado cuando te hacen una observación. No se toma como, ay, estás nada más criticándome. No, se toma como, te estás preocupando por mí, yo me voy a preocupar por ti. Y ha sido un trabajo muy colaborativo que hemos recuperado mucho el trabajo en equipo. Otra cosa que también nos ha ayudado mucho es la delimitación. Ya está Alicia Tonal. Y tanto desde el de pacientes como para el retiro del equipo de protección personal y la reorganización de nuestros flujos de trabajadores. Entonces, a grosso modo, esa es lo que hemos trabajado al respecto de capacitación, y ha sido un trabajo interdisciplinario, no únicamente del área de enseñanza o del área de enfermería, sino de todos los departamentos. Muy bien, muchas gracias. Ya está, Pati, ¿verdad? Compartir, y algo que quiero destacar, era cuando en febrero decían, vamos a prepararnos porque viene el lobo, y el lobo no llegaba. Entonces la gente pudo haber tenido este desencuentro, este desánimo de que el lobo no llegaba. La ventaja es que todo ese tiempo lo ocupamos para capacitarnos. Rápidamente se conformaron equipos de trabajo muy unidos, y eso nos permitió que haya un equipo de trabajo de un piso que es para leves, un equipo de trabajo para moderados, un equipo de trabajo para graves, aparte de las terapias respiratorias, aparte de la terapia intensiva. Y algo fundamental es, si ya se capacitaron, si ya están integrados en equipo, no los muevan. No los muevan. Lo peor que podemos hacer es una rotación en donde alguien apenas llegue a aprender. Entonces, es la experiencia que podemos
mencionar del Hospital General de Querétaro y lamentablemente otra unidad, como es el Hospital de Especialidades, en donde no se tuvo esta preparación porque también mentalmente no estaba contemplado que se recibiera pacientes. No es un hospital COVID, pero eventualmente en la fase 3 podemos llegar a atender. Llegó Pati Rodríguez. Angélica. ¿No? Entonces, le pediría a la licenciada María Angélica Rangel Aguilar que nos platicara respecto a los cuidados generales de enfermería. El proceso enfermero es un proceso muy amplio, de acuerdo a los indicadores de sí calidad, son como 19 indicadores, pero cuando tengo la especificidad de la atención de un paciente respiratorio, utilizo una serie de escalas, utilizo, por ejemplo, entre otros, que esté a 45 grados, en fin, esos cuidados generales de enfermería que nos va a platicar el de la enfermera de la regional número 2. Adelante, Angélica. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo soy la jefa de enfermeras del Hospital General Regional número 2 del Marqués. Se ha hecho un arduo trabajo. Primero que nada, pues se conformaron los equipos COVID, los cuales están integrados por un líder médico, por una líder de enfermería, 3 médicos de apoyo y 6 enfermeras generales y 6 enfermeras auxiliares. La división de este tipo de pacientes para su manejo, pues ha sido un trabajo muy arduo, ya que se empezaron a establecer lo que son los places para el cuidado de los pacientes, desde la valoración, el diagnósticos de enfermería, se me está acabando, y sobre todo para el manejo integral del paciente y realizar los cuidados propios de cada uno, como es la movilización y ponerlos en posición prono, todo lo referente al manejo de los ventiladores, sobre todo para ayudar al pronto restablecimiento de nuestros pacientes. Sí, adelante, jefa. Es que se me anda acabando la batería. ¿Sí me ven? Sí. Bueno, dentro de lo que son los places, pues como bien sabemos, tenemos la definición de pues los cuidados básicos, las acciones esenciales, que es primero que nada, pues mantener la vigilancia de los signos vitales, los cuidados básicos para pacientes con ventilación mecánica, la aspiración de secreciones con todos los cuidados previos. Aquí se está manejando todo lo que es la aspiración de secreciones en circuito cerrado, precisamente para proteger a nuestros trabajadores, a nuestras enfermeras. Cuentan con todo el equipo de protección. Al igual para las movilizaciones, tenemos el apoyo de los camilleros y pues básicamente el manejo es integral de los cuidados que se les otorga a nuestros pacientes. Muy bien. ¿Algo que quiera completar ella? ¿Los cuidados generales? Sí, doctor. En nuestro caso, en el Hospital General, hemos tenido muchas cosas que nos han ayudado como ventajas previas. Dentro de esas ventajas previas podemos hablar un poco de la organización institucional, porque tenemos nosotros, como bien lo mencionaba, ya un trabajo previo en manejo de hospital por colores. Este trabajo lo tuvimos cuando estuvo como director el doctor Claudio, y fue lo que nos favoreció mucho el que fácilmente nos pudiéramos acoplar a este sistema de trabajo. Hoy en día nuestro piso rojo, que es el tercer piso, es donde manejamos a todos los pacientes en estado crítico y que han requerido apoyo ventilatorio, además de nuestra terapia intensiva. El piso amarillo son aquellos pacientes que requieren un manejo relativo y el piso verde son aquellos pacientes que ya están próximos a ser dados de alta o que están como sospechosos para poderlos desplazar. Otra cosa que también ha ayudado mucho es que nosotros desde antes trabajábamos el cuidado integral. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona de enfermería se encarga desde cuidados tan básicos o tan esenciales como los signos vitales del paciente hasta cuidados de alta complejidad como el monitoreo electrocardiográfico, manejo de paciente bajo soporte ventilatorio. Y esto nos ha favorecido mucho que cualquier persona, independientemente del nivel académico que tenga, lo pueda manejar. Es la capacitación continua que se ha estado realizando
además de la rotación anual por servicios por ámbito de competencias, que es algo que ha permitido o ha ayudado de que si nos llega a faltar alguien, que todo el personal de enfermería sea necesario, pero no indispensable, de tal forma de que no llegó hoy fulanita, cuento con sutanita para que nos pueda reforzar el manejo. Y el hecho de que estemos haciendo esa rotación anual por servicios también ha favorecido la integración de equipos. Ya sabemos que cuando nos toca trabajar con fulanita ya conocemos su forma de trabajo, o cuando nos toca trabajar con otra de las compañeras ya también conocemos cómo nos podemos reorganizar. Y otra de ellas es la experiencia previa que tenemos de manejo de paciente en estado crítico. ¿Por qué? Porque en nuestro caso los pacientes críticos no nada más se concentraban en la terapia. Llegábamos a manejar ya desde mucho tiempo antes pacientes con ventilador en los pisos, por ejemplo, de servicios de traumatología, de cirugía, de medicina interna. Y eso ha favorecido mucho que en esta etapa, donde la gran mayoría de los pacientes son pacientes críticos, ya no nos cueste trabajo o no tengamos miedo porque tenemos un paciente bajo soporte ventilatorio. Entonces, eso ya es algo que nos ayuda mucho y con anticipación. En lo que respecta al manejo integral del paciente, se trata principalmente de la afección respiratoria, que incluye el manejo ventilatorio tanto invasivo como no invasivo, así como los cambios posturales desde la postura de semi-Fowler a 45 grados, el Fowler a 90 grados y el pronoposition, que esos son cambios posturales que ya se realizaban desde antes, por lo tanto, hay mucha habilidad para realizar esas posturas. Cuando se empezaron a trabajar, y no me dejará mentir la doctora Padilla, en un inicio era un miedo, un pánico, y la ventaja que tenemos hoy en día es que ya conocemos cómo realizar esos procesos para hacer los cambios tan drásticos como cuando se coloca a un paciente en pronoposición. El monitoreo general de los pacientes, haciendo hincapié obviamente en el monitoreo gasométrico y oximetría, que afortunadamente contamos con gasómetro prácticamente uno por piso y lo tenemos disponible a las 24 horas del día, que nos permite hacer un monitoreo completo de los pacientes, y el manejo de secreciones de los pacientes por sistema cerrado, que eso fue algo que se estuvo trabajando desde mucho tiempo antes a través del área de epidemiología y calidad, por lo cual se nos hizo la dotación del sistema cerrado, pero no quedó únicamente ahí, sino también la adecuación de nuestros equipos de aspiración, la adecuación de nuestros circuitos de ventilación y sobre todo el recambio de los filtros de exhalación, por lo que se ha podido controlar mucho los procesos de infección y los procesos de desinfección tanto del equipo médico que estamos utilizando, y a la par en el cuidado general la adecuación de las rutinas acorde al estado crítico de los pacientes, teniendo rutinas horarias, por ejemplo, de los pacientes más críticos como los que tenemos en terapia o los que tenemos en el segundo piso, que puede ser también abierta rutinas de cada 2, en piso amarillo de cada 4, cada 6 horas, y en piso verde rutinas cada 8 horas. El manejo de la higiene personal de los pacientes, que se trabaja tanto por turno matutino como por turno vespertino, manejando pares y nones. Pares se bañan y se higienizan en la mañana y los nones por la tarde. Y el manejo general de los pacientes de acuerdo a las afecciones previas que tuvieran, hacer una vigilancia completa del control del dolor, manejando nuestras escalas EVA, hacer un manejo general del paciente, sobre todo para una notificación oportuna hacia nuestros médicos de cómo se mantienen con sus volúmenes urinarios a fin de que podamos prevenir una insuficiencia renal aguda y manteniendo una adecuada hidratación y nutrición de nuestros pacientes y la aplicación como corresponde del tratamiento médico que ellos estén indicando y manteniendo una vigilancia constante y una comunicación efectiva. Algo que también ha favorecido mucho son los roles de reemplazo de personal. Nuestra jefa nos ha dado una gran ventana a partir de la organización que se ha hecho, donde te sientes bloqueado, te sientes angustiado, sobre todo porque hay momentos en que nos toca atender a un paciente conocido, a un familiar, a un amigo, podamos pedir tiempo y hacer un recambio. Eso nos ha ayudado mucho tanto a amortiguar infecciones del personal, como también favorecer las ventanas de salud mental, así como el acompañamiento que hemos tenido por parte del área de psicología y psiquiatría a través de sus manejos de terapias de contención. Entonces, en general, ese es el manejo que hacemos tanto del paciente
como el cuidado que han tenido nuestras autoridades para con el personal. Bien, pues muchísimas gracias. Cada uno de los temas es susceptible de ampliarlo, cada uno de los temas es susceptible de darle toda un par de horas o más. Aquí simplemente, como lo señalé en un principio, es enunciar los temas y ya el grupo decidirá cuál de ellos pudiéramos ampliar. De entradas, se me ocurre el muestreo, es todo un capítulo. Acaban de autorizar, COFEPRIS acaba de autorizar 3 marcas para pruebas rápidas, pero no lo ha autorizado el INDRE. Entonces vamos a vivir los siguientes días un alineamiento de cuándo sí, cuándo no. Este es un gran tema. Otro gran tema es el estudio de casos y su seguimiento, el estudio de brotes, las rutas a seguir, el papel del monitor. El dueto está trabajando al interior de la habitación y tiene un monitor que le está asistiendo cada cuando se cambian. En fin, hay cualquier cantidad de temas que podemos abordar y lo vamos a seguir haciendo. La propuesta es que nos veamos cada 10 o 15 días máximo y a través de sus instituciones, de los directores, nos hagan saber cuáles son los temas de su interés para dejar 2 o 3 temas máximos y poderlos abordar con más tiempo. Entonces, les agradecemos mucho su presencia. Repito, este es el inicio. Vamos a continuar y esperamos que sigamos platicando de este tema. Pronto pasamos a venir el 16 de junio, alrededor del 16 de junio, en tanto seguimos preparando, no bajar la guardia y seguir aprendiendo. Me gustaría 2 o 3 comentarios respecto a la plática, ya no a los temas, sino a este tipo de experiencias para poder dar fin a la misma. ¿Algún comentario, por favor? ¿Cómo estás? No sé si me escuchas, Miguel. Sí, se escucha. ¿Sí? Si quieres, después te doy retroalimentación con relación a la plática, en donde la podríamos hacer todavía un poquito tal vez más ejecutiva. Creo que fueron demasiados los temas. Como sabemos, son muchísimas las cosas que abarca para una primera reunión, pero creo que fue un magnífico ejercicio. Y yo nada más lo que les quería compartir, porque lo mencionaste ahorita, sobre las pruebas que apenas autorizó ayer COFEPRIS, se estima que para que le den entrada apenas al país, se estima por lo menos 10 días. Entonces, esas 3 pruebas no van a estar en México hasta dentro de 10 días por lo menos. Porque esto va a ser una pregunta de muchas personas, ¿no? Nosotros en el hospital ya las hemos tenido y yo creo que es importante que todo el mundo lo sepamos. Muy bien. ¿Algún otro comentario de la reunión? Bueno, buenas tardes. Yo nada más agradecer la invitación y pues reiterar que me pareció también un ejercicio muy, muy enriquecedor y creo que lo será más cuando ahondemos en cada uno de los temas. Y bueno, yo nada más sugeriría que conforme pasen las semanas, a lo mejor compartir nuestra casuística también para irnos dando una idea de cómo estamos en toda la ciudad. Y se congeló su imagen, pero gracias y evidentemente va a ser más enriquecedor cuando podamos platicar a profundidad. Doctor Fraga, un último comentario. No, nada más agradecer a todos y reforzar lo que dice Ivette. Entre más información compartamos, incluida la casuística de los hospitales, nos puede ayudar a enriquecer unos a otros y pues actuar más homogéneamente y ofrecer lo mismo a todos, ¿no? Bien, pues gracias por su participación y somos uno solo, somos un equipo de trabajo, somos el sector salud. Un aplauso para todos. Hasta luego a todos, gracias. Todavía hay sol, todavía alcanzo a lavar. Ahí se viene la nube negra, ¿eh? No. Para que grites Ya la ropa. no tengo quirúrgico. Dales la vuelta, no se notan las costuras. Gracias. No. Era una bolita de miel. Estamos. Gracias a todos.